Hace 2 milenios, en ambos extremos del continente euroasiático, estaban ubicadas dos de las mayores potencias de la antigüedad, equiparables tanto en tamaño como en población. En el oriente euroasiático, el Imperio Han, y en el occidente, el Imperio Romano. Los límites de ambos imperios estaban separados por cerca de 5.000 kilómetros a vuelo de pájaro, y sus capitales, Chang'an y Roma, por más de 8.000. Ciertamente una distancia descomunal, que se hace más pronunciada teniendo en cuenta los medios de transporte de la época, la orografía y los ecosistemas tan diversos que se interponen en el camino. Para cruzar este espacio había que pasar por algunos de los desiertos más yermos y áridos del planeta, como también por imponentes barreras montañosas. De este modo, en varios tramos había que hacer frente a la falta de agua y alimento con una buena cantidad de suministros, cargando más peso del convencional y dificultando el trayecto. Y en otros tramos, soportar el mal de montaña con sus incómodos y a veces peligrosos síntomas. No solamente la geografía física ponía sus límites, cruzar Eurasia también suponía adentrarse en otros imperios como el Kushana, el Parto o el Sasánida después, o pasar por estepas ocupadas por pueblos nómadas, todos ellos más o menos amigables según dónde y las circunstancias del momento. En cambio, si se elegía hacer por mar parte del trayecto, se tenían que cruzar mares con vientos estacionales dominados por monzones, transitables solamente en ciertos momentos del año y con una alta probabilidad de naufragio. En ese momento, hacer el camino completo de un imperio a otro tenía que ser una proeza bastante peligrosa, y la evidencia hasta ahora nos muestra que no fue algo muy común. Desde luego, a pesar de los obstáculos, no significa que nadie transitara dichos espacios. Eurasia tenía una red de rutas terrestres y marítimas comúnmente denominadas rutas de la seda y de las especias, y recalcando el nombre, no había una ruta de la seda en singular como se la nombra la mayoría de las veces, sino que estamos hablando de una compleja red compuesta de cientos de rutas diferentes que los comerciantes y viajeros tomaban a conveniencia, normalmente con destinos más próximos que lejanos. Así, por ejemplo, en el comercio en las rutas un solo objeto podía pasar por muchas manos de comerciantes y propietarios, antes de alcanzar el otro lado del continente, en caso de alcanzarlo, una larga travesía que podía durar años o incluso décadas en algunos casos. Estas rutas tenían diversas calidades de camino, que en la mayor parte de casos no pasaban de caminos de herradura, veredas o simples senderos. Gran parte de las rutas eran incluso intransitables para vehículos rodados. Fuera de la red viaria romana y Han, o sin contar el camino real persa, raras eran las vías más rectas, ya fueran de tierra apisonada, empedradas o con rodaduras, y estas estaban únicamente presentes en algunas de las principales rutas entre grandes urbes y capitales, cuando el terreno lo permitía. De esta manera, por la distancia y todas estas dificultades, el contacto e intercambio directo entre el Imperio Han y el romano no era nada fácil. Durante gran parte de la historia de ambos, el conocimiento de la existencia del otro permaneció en la absoluta oscuridad. Desde finales del siglo II a.C., el Imperio Han obtuvo un brevísimo conocimiento del levante mediterráneo gracias a la información que obtuvo Chang Xian en sus viajes por Asia Central, y probablemente también gracias a otras embajadas posteriores enviadas hacia Occidente, de las cuales, salvo por la enviada por el emperador Wu hacia Partia, desconocemos si lograron alcanzar sus destinos, pues las fuentes no desarrollan el tema. Basándonos en los datos que nos ofrece el Sichi y fuentes posteriores, sabemos que por estos contactos los Han tenían cierta idea de dos reinos o países del occidente euroasiático que llamaron Tiaoxi y Li Xuan, este último también denominado Li Kan o Li Qian, dependiendo de la fuente, debido a la transliteración lingüística o errores de transcripción. Tiaoxi en este momento correspondía a la Mesopotamia seleucida y Li Xuan probablemente al Egipto tolemaico, aunque ya era una potencia del Mediterráneo y empezaba a tener cada vez mayor influencia en el lado oriental de este mar. Sobre Roma todavía no encontramos rastro alguno en las fuentes Han. En este vídeo, por supuesto, obviaremos la fantasiosa teoría de Homer Dobbs de los legionarios en China, tema que ya tratamos y refutamos en un vídeo dedicado a esto de manera específica. Avancemos un siglo más. Para entrar en contexto, ubiquémonos primero en los inicios del primer siglo de nuestra era, momento en el que se dio la usurpación del trono imperial, además de unas terribles inundaciones y el cambio de curso del río Amarillo, eventos a su vez sazonados con un caótico levantamiento campesino que condujo a la restauración de la dinastía Han.
Los Xiongnu aprovecharon estas circunstancias para arrebatar al Imperio Han el protectorado de las regiones occidentales, pero una vez estabilizada la situación política y económica del imperio, en el año 73 la corte del emperador Ming inició una serie de campañas para volver a tomar el control de la cuenca del Tarim, como para hacer retroceder a los Xiongnu que habían tomado posiciones en las estepas más próximas. Pan Chao, alto oficial del ejército Han que destacó prominentemente en estas campañas, fue ascendiendo con los años, mostrando grandes aptitudes estratégicas y diplomáticas. En el año 91, ya con la mayor parte de este territorio bajo control, lo nombraron protector general de las regiones occidentales, acabando al poco tiempo con los últimos reductos de resistencia y haciendo muestra a los reinos vecinos de las capacidades militares y los amplios recursos del Imperio Han. De este modo, el imperio restableció también las relaciones diplomáticas con los reinos de Asia Central y más hacia el occidente con el Imperio Parto. Además que amplió su área de influencia, confrontándose incluso con el imperio más poderoso de Asia Central en ese momento, el Kushana. Bajo esta interconectividad restablecida, el Imperio Han obtuvo nueva información parcial del occidente eurasiático, desde luego una información más actualizada que la que poseían desde el siglo anterior. Los Han supieron de un poderoso reino o imperio que denominaron Ta Qin y que ligaron directamente con el ya conocido Li Kan o Li Xuan. Este no es otro que el Imperio Romano, que a finales del siglo I a.C. terminó de conquistar el levante mediterráneo, quedando el territorio de Egipto bajo su dominio. Por esta razón, para los Han, los topónimos Ta Qin y Li Kan, que en principio eran conceptos diferentes, se convirtieron en sinónimos, puesto que al ser territorios tan lejanos los Han desconocían la relación real y el devenir histórico de Egipto y Roma. En las fuentes Han, el Imperio Romano se nombra también como Haishi, que literalmente significa al oeste del mar que corresponde con la masa de agua de lo que hoy llamamos por separado Mar Rojo y Mar Arábigo, y donde se incluía posiblemente también el Mar Pérsico y el de Omán. Por ende, Haishi, o al oeste del mar, lo podemos entender también como la provincia romana de Egipto. Descubrir la existencia del Imperio Romano debió causar suficiente fascinación como para nombrarlos Ta Qin, que literalmente significa Gran Qin, errónea y torpemente traducido como Gran China. Los Han utilizaron la analogía de Qin, el reino del periodo Zhou que conquistó a todos los demás reinos siníticos durante el final del periodo de los reinos combatientes, para darle nombre a otro gran imperio conquistador. De este modo, el uso de Ta Qin para denominar al Imperio Romano refleja la romantización de lo distante y de las culturas desconocidas a partir de lo ya conocido. Esto también deja entrever que los Han eran conscientes o percibían al Imperio Romano como una entidad igual de avanzada que un reino sinítico, además de como un estado poderoso o una entidad similar a la propia, aunque solamente lo advirtieran a partir de noticias distorsionadas de terceros. El propio protector general de las regiones occidentales, Pan Chao, probablemente era una de estas personas fascinadas y con gran curiosidad por ese gran imperio lejano, pues en el año 97, según la historiografía canónica, envió a Kang Yin como embajador hacia Ta Qin. Tras un largo viaje a través del imperio Kushana y cruzando el imperio parto por la ruta de Aracosia, Kang Yin llegó hasta el delta del Tigris y el Éufrates, el ya conocido Tiaoqi en las fuentes chinas, nombre que se ha identificado para este momento y de manera más específica con el reino vasallo de Karacene y la región de Susiana. Kang Yin debía rodear la península arábiga por mar hasta llegar a los puertos de Egipto, pues era la ruta que debía tomar teóricamente, puesto que los viajes marítimos eran mucho más rápidos y eficientes que por tierra. Pero el Hou Hanshu nos menciona que en los puertos del Golfo Pérsico, buscando un transporte para viajar hacia el Imperio Romano, Kang Yin se encontró unos marineros partos que le contaron, cito, «El mar es grande. Quien hace el viaje de ida y vuelta puede hacerlo en 3 meses si los vientos son favorables. Sin embargo, si encuentra vientos que lo retrasan, puede demorar hasta 2 años. Por eso todos los hombres que van por mar cargan provisiones para 3 años. El vasto mar insta a los hombres a añorar su tierra natal. Varios han muerto. Al escuchar esto, Kang Yin desistió. Y así, sin más, este fue el punto más alejado al que llegó la embajada de Kang Yin para después retornar hacia el Tarim. Sobre si esta fue la razón real para que Kang Yin abandonara su misión es parte de un debate sin resolver, aunque con muchas exageraciones hay algo de cierto en lo que expresaron los marineros, pues cruzar el mar Arábigo en velero era algo que se hacía solamente según la dirección de los vientos monzónicos. No cruzar en el momento indicado suponía quedarse varado a mitad de camino
o tener que esperar en tierra hasta el año siguiente. También hay que tener en cuenta las enormes dificultades que debía presentar la comunicación entre el enviado Han y los locales. La posibilidad de que Kang Jin tuviera un intérprete que supiera chino, además de alguna de las lenguas iranias o semíticas de las que se hablaban en la región, es del todo inverosímil. Los mensajes debían de pasar por una cadena de intérpretes distorsionándose y perdiendo matices en el proceso, lo que desde luego impedía una correcta comunicación. De modo que existe la posibilidad de que lo que aparece escrito en el Hanshu sea un producto de la distorsión de esta ineficaz comunicación. Las fuentes posteriores, basadas a su vez en las historias canónicas previas, solamente añaden elementos de tono más supersticioso. Así, por ejemplo, en el Xingshu se escribió que los marineros le contaron a Kang Jin que en el mar había algo que provocaba anhelo y dolor en el pecho, y si el embajador no amaba a sus padres, esposa e hijos, podía ir, pero como ya sabemos no pudo. Sin embargo, volviendo al Hu Hanshu, en otra sección nos da otra posible explicación más plausible y sin supersticiones, de la que se han agarrado varios estudiosos para explicar el escaso contacto que hubo entre el Imperio Romano y el Han. Refiriéndose a los romanos, esta nos dice así: los reyes de este país siempre han querido enviar emisarios al país de Han, pero Partia, deseando el control del comercio de las sedas de colores de Han, bloquea la ruta para prevenir que ellos alcancen el Imperio Han. Esto hace que nos preguntemos si los marineros tenían otras intenciones detrás, engañando a Kang Jin y exagerando la realidad de la travesía para que éste no se atreviera a hacerla. Sin embargo, haciendo un poco de crítica, ninguno de los geógrafos grecorromanos muestra un atisbo de conocimiento sobre el Imperio Han, si exceptuamos el difuso e insatisfactorio conocimiento que nos ofrecen Claudio Ptolomeo y Marciano de Heraclea sobre la región de Sinaí, lo que nos puede hacer dudar de la veracidad de la primera afirmación. Es poco probable que el emperador romano de turno tuviera algún interés siquiera en contactar con esa región remota, de la que no se sabía prácticamente nada en ese momento. Pero dejando de lado este debate, mucho más extenso para el resto del pasaje, Kang Jin de cualquier manera parece que no era un enviado del emperador o la corte Han, sino que lo envió directamente Pan Chao, y es hasta incierto si éste tenía la aprobación imperial o no para hacer esto. Por lo que la determinación de Kang Jin quizás no era tan fuerte, o simplemente cansado del viaje se inventó un pretexto y se echó atrás al saber que apenas estaba a la mitad del camino para llegar a Roma. Sea lo que fuere, Kang Jin no continuó su camino, aunque regresó al Imperio Han con información más detallada de la región que visitó, y con nuevos datos sobre Ta Qing, los cuales analizaremos adelante. Eventualmente, en el año 116, solamente 18 o 19 años después del viaje de Kang Jin, Caracene y Susiana, o Tiaochi para los Han, fueron tomadas por los romanos tras la campaña parta del emperador Trajano, lugar en el que el propio emperador pasó una estación completa. Por esta razón, y por lo que nos consta, espacial y temporalmente, esto es lo más cerca que estuvo un emisario Han de poder conocer en persona al propio emperador de Ta Qing. En los próximos vídeos de esta nueva serie sobre los contactos sino-romanos, seguiremos describiendo y analizando de forma más o menos cronológica otros encuentros entre estas dos culturas.